Ok, vamos a comenzar. Vamos a ver más o menos 3 temas. Son muy sencillos los ejercicios de estos temas, pero vamos a hacer varios ejercicios, ¿ok? Bueno, pues le doy la bienvenida a Física 2 al grupo 402 de cuarto semestre. Como siempre, iniciamos con el reglamento de clase virtual. Como responsabilidad del alumno y como participantes de la Escuela Preparatoria Oficial 336, en la aula solicitamos tomar en cuenta las siguientes pautas con el fin de obtener óptimos resultados en el desarrollo de nuestra clase. No se pueden decir o escribir palabras antisonantes o fuera de contexto al tema a desarrollar. Respetar los comentarios de nuestros compañeros. Se deben de apagar los micrófonos durante la clase o hasta que se requieran utilizar. Los participantes no tienen permitido compartir la clase durante el desarrollo de esta y tampoco tienen permitido grabar la clase durante el desarrollo también de la clase. Si cualquier alumno requiere hacer una pregunta o duda, de preferencia puede utilizar micrófono, chat o video en las pautas dadas por el docente. Pues vamos a iniciar con hidrodinámica. Ya habíamos visto, nosotros ya vimos cuando los fluidos no tienen movimiento. La hidrodinámica se trata del estudio de los fluidos, pero cuando ya tienen algún movimiento. ¿Ok? La hidrodinámica, como ya hemos observado en casa, al abrir una llave de agua, se libera cierto volumen de la misma de un tiempo determinado, ¿ok? La hidrodinámica es la parte de la mecánica de fluidos cuyo propósito es el estudio de los fluidos del movimiento, ¿ok? Todo lo que tiene que ver en nuestra casa, en nuestras llaves, en una manguera, el agua que viene de la calle o viene de la red hidráulica de la calle y que llega a nuestras casas, también tiene un sistema hidrodinámico. El movimiento del agua cuando choca con algunas piedras, en el mar también tienen algún movimiento. Parte de los tsunamis tiene que ver con este movimiento, también los movimientos que se llegan a hacer a través en el mar de pequeñas olas, se pueden hacer muy pequeñitas, pero cuando llegan a la playa, pues son olas bastante grandes que generan tsunamis, ¿ok? Y también las presas, ¿no? Ese es otro comportamiento. Bueno, en sentido restringido, estudia, como habíamos dicho, el comportamiento del agua en el movimiento, con su movimiento, ¿ok? Para facilitar la comprensión del estudio de los fluidos en movimiento, o sea, la hidrodinámica, debemos de considerar que los fluidos son ideales. ¿Cómo cuando decimos ideales? Bueno, que tienen ciertas propiedades y que nuestras condiciones exteriores no nos van a afectar. ¿Cómo? Bueno, imagínense que estamos hacia el norte, pegado hacia Alaska. Bueno, pues ahí vamos a tener un problema con la temperatura, ¿no? Nuestros fluidos sí se van a ver afectados. Si aumenta mucho la temperatura, bueno, al revés, ¿no? Si baja la temperatura, se va a congelar el agua. Si sube mucho la temperatura, bueno, se puede llegar a evaporar. Entonces, vamos a considerar que los fluidos son ideales, ¿no? Que siempre va a estar en su estado y que no va a afectar su comportamiento en nuestra ecuación. Es decir, que poseen las siguientes características, que son incomprensibles, perdón, la densidad es constante y uniforme, o sea que no los, ¿ok? Flujo constante, la velocidad no cambia con el tiempo, aunque puede ser diferente en distintos puntos. Ejemplo, la corriente de un río. Dependiendo de los cauces que existan en el río, la velocidad es la misma, pero en diferentes puntos, ¿no? Con el mismo tiempo, en diferentes puntos puede cambiar ese caudal o ese flujo constante. Lo viscoso, sin fricciones, la fuerza es conservativa, ¿ok? No hay viscosidad en este fluido, entonces no me va a afectar en mis ecuaciones. Y rotacional, las partículas solo tienen movimiento de traslación, ¿ok? Solamente giran, ¿ok? Como si fuera, ¿cómo lo podría explicar? Aquí tengo un pequeño dibujito. Solamente gira como si fuera un torbellino, de agua, ¿ok? Son irrotacionales, ¿ok? No van a estar haciendo este movimiento continuamente durante todo este proceso que vamos a estar viendo, ¿ok? Al fluir un líquido a través de una tubería es común hablar de gasto, ¿ok? Aquí el gasto en los fluidos,
o caudal, que también se conoce, es el volumen de agua que pasa por un conducto en un tiempo determinado. Esto se le conoce como gasto o caudal. Entonces, es el volumen del fluido que pasa por un conducto, o sea, por una manguera, por una tubería, en un determinado tiempo, ¿ok? De forma más ya específica, esta definición es el gasto o caudal es el volumen fluido que pasa por unidad de tiempo en una sección de un conducto. Cualquiera de las dos está correcto. Me agrada más la definición de la imagen, ya que siento que se entiende mucho mejor y se expresa de la siguiente manera. Se expresa con G es igual al volumen sobre el tiempo, que es la que nos encontramos de este lado. El gasto también se puede calcular si se conoce la velocidad que lleva el líquido y la sección transversal de la tubería. Recordemos que el volumen lo podemos expresar en función de volumen es igual al área por la altura. ¿Ok? Entonces hay que recordar, el volumen yo también lo puedo calcular como el área por la altura. Este lo puedo sustituir en la primera ecuación, que es mi gasto. ¿Ok? Entonces me va a quedar. En vez de ser altura, va a ser distancia, porque pues no todas nuestras mangueras van a tener una altura, pero sí vamos a tener una distancia. Entonces el volumen, entonces el gasto era igual al volumen por el tiempo, pero el volumen lo puedo calcular como si fuera altura, área sobre el tiempo. Pero acuérdense que la altura para nosotros en estos fluidos va a ser distancia. Entonces nos va a quedar el área por la distancia entre el tiempo. Hay que recordar que la velocidad también la puedo calcular. La velocidad es igual a la distancia por el tiempo. Si esta la sustituyo en esta ecuación, me va a quedar que el gasto también lo puedo calcular por el área por la velocidad. Entonces, cualquiera de estas dos ecuaciones las puedo trabajar, pero recuerden que todas estas sustituciones que se hicieron se pueden trabajar para lo que yo requiera del ejercicio. ¿Alguna duda acerca de esto? No, maestra. Ok, vamos a recordar, vamos a ver el sistema de unidades. Tenemos el internacional, sexagesimal y el inglés, ¿ok? Tenemos el gasto lo calculamos como si fuera metros cúbicos sobre segundo. También lo podemos calcular como si fuera centímetros sobre segundo y en el sistema inglés son pies cúbicos sobre segundo. El siguiente es el tiempo. El tiempo lo vamos a medir en cualquier sistema lo vamos a medir en segundos. Tenemos el volumen que son metros cúbicos, centímetros cúbicos o pies cúbicos. El siguiente es el área que se miden en metros cuadrados, centímetros cuadrados o pies cuadrados. Y tenemos la velocidad. Recuerden que la velocidad es metros sobre segundo, centímetros sobre segundo o pies sobre segundo. Estas son las unidades con las que vamos a trabajar. Ahí vamos a trabajar con el gasto, con el tiempo, con el volumen, con el área y la velocidad. Es muy importante que tengamos a la mano los formularios sobre las áreas y sobre las áreas y volúmenes. ¿De qué? Pues de lo que hemos estado trabajando, de un círculo, de una esfera, de un cilindro. ¿Por qué? Porque son los que vamos a estar ocupando, ¿ok? Nada más que los tengan a la mano para cuando yo diga fórmula de tal, cuando regresemos de vacaciones lo tengamos a la mano y lo podamos estar trabajando. Vamos con el siguiente. El flujo, ya vimos qué es el gasto. Ya sabemos que el gasto lo puedo calcular como si fuera el gasto es igual al volumen sobre el tiempo, pero también lo puedo calcular como si fuera el gasto, como si fuera el área por la distancia sobre el tiempo, pero también lo puedo calcular como si fuera el gasto es igual al área por la velocidad, ¿ok? V pequeña es velocidad, V mayúscula es volumen, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado con esto.
Entonces, cualquiera de estas tres puedo calcular el gasto. Otra es el flujo, que voy a calcular el flujo, que es la cantidad de fluido que atraviesa una sección transversal de un conducto en una unidad de tiempo y se expresa por la siguiente forma. De decirlo, bueno, el flujo es la cantidad de líquido que va a atravesar el conducto o el ducto, la manguera, en una unidad de tiempo, en un determinado tiempo, ¿ok? Y lo expreso así. F es de fluido, no de fuerza, es igual a la M sobre T. Y nosotros habíamos dicho que M, ¿qué era? Es la masa, ¿ok? Entonces el fluido es igual a la masa sobre el tiempo. Y la masa se expresa por la densidad, por el volumen. Entonces voy a sustituir esta expresión en la parte de arriba. Entonces me va a quedar densidad por el volumen entre el tiempo. Pero si se dan cuenta, el volumen entre el tiempo es el gasto. Entonces me va a quedar densidad por el gasto. Entonces, cualquiera de estas tres formas puedo expresar el flujo, ¿ok? Entonces, el flujo lo puedo tener, es igual a la masa sobre el tiempo, es igual a la densidad por el volumen sobre el tiempo, o puede ser igual a la densidad por el gasto, ¿ok? Cualquiera de estas tres fórmulas puedo realizar para obtener el flujo. ¿Dudas con esto? Ok, vamos a hacer un ejercicio. Dice, ejemplo, a través de una manguera de 1.5 centímetros de radio fluye agua a una velocidad de 3 metros sobre segundo. Determina el gasto y el flujo. No olvides que el área del círculo se obtiene con la fórmula, el área es igual a pi por radio, ¿ok? Pi por radio al cuadrado. Aquí me faltó un 2. ¿Ok? A través de la manguera me dice que vamos a poner, y siempre vamos a utilizar el método de los 5 pasos, que es el dato, la incógnita, fórmula, sustitución y la solución. Primero voy a comenzar con los datos. Lo primero que me está dando el radio. Me está dando el radio de 1.5 centímetros. ¿Ok? También me está dando la velocidad, que es igual a 3 metros sobre segundo. Aquí yo tengo que tener mucho cuidado porque este me lo está dando en metros y el de arriba me lo está dando en centímetros. Lo que vamos a hacer es que el radio lo vamos a convertir, mayúscula radio, lo vamos a convertir en metros. ¿Cuánto me da? 1.5 centímetros en metros. .015 metros. ¿Sí estoy bien? Sí, sí está bien, maestra. Ok, ahora sí, ya tengo mi radio y voy a trabajarlo mejor con metros para que no mueva, si no, tendría que mover la velocidad a centímetros, pero yo siento que es más relajo mover la velocidad porque tiene 2 unidades a que mover el radio, nada más que tiene una unidad y no afecta. La otra es que también me dan la fórmula, me dan la velocidad y no conozco la densidad, pero de la tabla que hemos estado trabajando, puedo tener la densidad, pues, del agua. Entonces, la densidad del agua, de la tabla que hemos estado trabajando o que hemos visto anteriormente, la densidad del agua, ahorita lo saco, es de 1000 kilogramos
sobre metro cúbico. ¿Ok? Esto lo sacamos de la tablita que he dado, pero esta la voy a subir a Classroom para que la tengan y la puedan pegar o la puedan pasar en su libreta para que, si no la tienen, entonces al rato yo la subo para que la pongan ahí, la impriman o como gusten, la tengan a la mano. ¿Ok? Entonces estos son mis datos. ¿Cuáles son mis incógnitas? Mis incógnitas son, me están pidiendo el gasto y me están pidiendo el flujo. Pero yo no tengo el área porque dentro de estas fórmulas necesito el área. Entonces, yo no tengo el área y ese también es una incógnita. Entonces, yo sé que el gasto lo voy a calcular como si fuera el área por el volumen, por la velocidad, perdón. ¿Ok? Porque me están dando la velocidad. Por eso voy a utilizar esta fórmula. El área es igual a pi por radio al cuadrado. Esta me la dan aquí en el problema. Y mi flujo es igual al gasto por la densidad. Entonces, para poder sacar la primera, la del gasto, primero tengo que conocer el área. Entonces, el área es igual a pi por 0.015 al cuadrado. ¿Cuánto nos da esto? Aproximadamente nos tiene que dar 0.00, a ver, 0.7 metros cúbicos. ¿Está correcto? Yo ya teniendo el área, ahora sí ya puedo calcular el gasto. Entonces, ahora sí, voy a colocar, el gasto es igual al área, que es 0.007 por la velocidad, que es 3 metros sobre segundo. Y estos son metros cúbicos. Entonces, el gasto va a ser este es al cuadrado, perdón, ya ando poniendo a la 3, es al cuadrado. Entonces, ¿cuánto me va a quedar? Si multiplico 0.007 por 3, me va a dar 0.0021 metros cúbicos sobre segundo. Luego voy a calcular el flujo. Mi flujo ya sé que es el gasto, o sea, 0.0021 metros cúbicos sobre segundo por la densidad del agua, que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Metros cúbicos se eliminan y me va a quedar que el flujo es igual de 0.021, lo multiplico por 1000, me va a quedar 2.1 kilogramos sobre segundo. Entonces, ya mi solución de mi ejercicio quedaría de esta manera. El gasto es de 0.021 metros cúbicos segundos y el flujo es de 2.1 kilogramos sobre segundo. Entonces, mi gasto es de 0.021 metros cúbicos sobre segundo y el flujo es de 2.1
kilogramos sobre segundo. ¿Dudas? Ah, sale Alexandra, sale 0.0, ¿sí? Sí, da eso. Cero punto... Ok, seguimos con la siguiente y al final voy a resolver ejercicios del cuadernillo. ¿Ok? Vamos con el siguiente. Vamos a ver la ecuación de continuidad. ¿Ok? Esta ecuación de continuidad me está indicando que tengo una sección A y tengo una sección A2. ¿Ok? Tengo una sección A1 y tengo una sección. Entonces, la cantidad de flujo que pasa de la sección A1 es mucho mayor que la sección que pasa de A2. Entonces, vamos a continuar. Entonces, la ecuación de continuidad, cuando pasa el agua o cualquier otro fluido en una tubería como la que se muestra en la figura de abajo, donde los diámetros son diferentes, por ejemplo, que viniera de a lo mejor de alguna toma grande, como decía, de la red hidráulica de la calle, viene hacia, pues, a la toma de la llave de mi casa, y a lo mejor es mucho más pequeña. Entonces, sus diámetros son diferentes. Entonces, el volumen del fluido que entra por un extremo tiene que ser igual al volumen del fluido que sale por el otro extremo. ¿Ok? Entonces, este es nuestro ejemplo. Yo tengo dos secciones. Tengo una sección, o sea, un tubo mucho más grande, y tengo otro tubo. Entonces, la ecuación de continuidad nos dice que el fluido, el volumen del fluido que entra debe de ser al mismo volumen del fluido de que sale. ¿Ok? ¿Qué significa? Que el gasto de entrada es igual al de salida. O sea, el volumen de entrada, si es igual al volumen de salida, entonces nos está diciendo que el gasto de entrada también va a ser igual al gasto de salida. Si se conoce la velocidad de entrada y de salida del fluido, así como las áreas de las secciones transversales del tubo, y consideramos que el tiempo en que se midió el volumen de entrada es el mismo tiempo del volumen de salida, entonces la ecuación anterior se va a convertir en esto. Si yo estoy diciendo que el volumen de entrada es igual al volumen de salida y que el gasto de entrada es igual al gasto de salida, entonces yo sé que calcular el gasto es igual al área por el volumen. Acuérdense, el área es igual, el gasto es igual al área por la velocidad. Yo decía volumen. ¿Ok? Entonces estamos dando estas indicaciones. Entonces, el gasto de entrada es igual al gasto de salida. Entonces, si el gasto de entrada va a ser igual al área de la entrada por la velocidad de la entrada. Y este es igual al área de salida como la velocidad de salida. Entonces, cualquiera de estos se le llama como ecuación de continuidad. Entonces, a esta es parte de la ecuación de continuidad, esta es parte de la ecuación de continuidad. Nada más que en los ejercicios no ponemos el área de entrada, la velocidad de entrada, el área de salida y la velocidad de salida. Se toman como de entrada es el valor 1 y la salida es el valor 2. Entonces tengo la velocidad 1 por el área 1 es igual a la velocidad 2 por el área 2. Recuerden, 1 es entrada, 2 es salida.
y 2 de salida. Entonces, ¿cómo voy a hacerlo? Recuerden que el gasto de entrada y el gasto de salida se va a medir en metros cúbicos sobre segundos o centímetros cúbicos sobre segundos. Recuerden que el área de entrada y el área de salida se miden en metros cuadrados o centímetros cuadrados. Y la velocidad inicial y la velocidad de salida, o sea, la velocidad de entrada, pues sería inicial, y la velocidad de salida se va a medir en metros sobre segundos. Y también se puede medir en centímetros sobre segundos. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, ¿ok? ¿Dudas con la fórmula o con las unidades? Ok, vamos a hacer un pequeño ejercicio donde nos dice, espérenme, ¿dónde lo coloqué? Acá está. Ok, este es de flujo. Ok, va. Vamos a hacer este ejercicio de flujo. Creo que viene en su cuadernillo. Vamos a buscarlo. Cuando fluye por una manguera, cuando fluye, no, es que tengo un pequeño problema con este. Ahí está. Ya la encontré, la falla. Pues es que me falta como más lectura. Ahí está. Ok, cuando el agua fluye por una manguera de 0.0 metros cuadrados del área, lo hace con una rapidez de 1.5 metros sobre segundo. ¿Cuál debe ser el área de la boquilla de la manguera para que salga con una rapidez de 0.8 metros segundos? Entonces aquí debemos de ponernos a analizar. Tengo, de los datos que debo de tener, son las áreas para este ejercicio, ¿ok? Entonces primero debo de conocer área 1, área 2, volumen, velocidad 1, perdón, velocidad 2, y lo que voy a calcular puede ser que sean los gastos o las velocidades. Ahorita yo voy a poner gasto 1 y gasto 2, y voy a ver qué es lo que voy a ocupar y cuáles no voy a ocupar. Entonces voy a ver, cuando el agua fluye por una manguera a un área, entonces cuando fluye, entonces esta sería mi área 1 o mi área 2. Área 1 sería 0.05 metros cuadrados. Lo hace con una rapidez. Ya sé que la velocidad va a ser de 1.5 metros segundos. Recuerden que cuando hablamos de rapidez, está igual, estamos hablando de velocidad. ¿Ok? Para que no se confundan. Entonces, me dice, ¿cuál debe ser el área de la boquilla de la manguera para que salga con una rapidez? Entonces me están dando ya la velocidad de salida, que es 0.8 metros sobre segundo. Pero me están diciendo cuál es el área de la boquilla. Mi incógnita va a ser el área 2. Y no voy a trabajar con los gastos en este ejercicio. Entonces, estos los voy a quitar. Entonces, estos ejercicios, cuando son muchas incógnitas, a veces es bueno colocarlas y colocar las que yo conozco y eliminar, y entonces las que quedan, las que no conozco, son mis incógnitas. Entonces, ya mi incógnita, yo ya sé cuál es. Entonces, yo sé que la fórmula de continuidad me dice que el gasto de entrada, o sea, el gasto 1 es igual al gasto 2. Recordemos que 1 significa entrada y 2 significa salida. Entonces yo tengo mi gasto 1 es igual al gasto 2. Pero yo el gasto lo puedo calcular como si fuera la velocidad 1 por el área 1
es igual a la velocidad 2 por el área 2. Pero en mi ejercicio me están solicitando el área 2. Entonces la tengo que despejar. Me va a quedar el área 2 va a ser igual a la velocidad 1 por el área 1 sobre la velocidad 2. Porque este está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo. Y nada más solamente invertí. En vez de tener el área del lado derecho, lo invertí al lado izquierdo y pasé todo el despeje hacia el lado derecho. Solamente hice un despeje y lo acomodé. Lo siguiente que voy a hacer es la sustitución. Ya tengo, voy a conocer el área 2, es igual a la velocidad 1, que es 1.5 metros sobre segundo, por el área 1, que es 0.05 metros cuadrados, sobre la velocidad 2, que es 0.8 metros sobre segundo. ¿Cuánto nos da esto? Ah, correcto, gracias, Emanuel. Nos va a quedar 0.0937 metros cuadrados. Este y este se elimina, ¿ok? Entonces ya el área de la boquilla de la manguera debe ser de 0.0937 metros cuadrados. ¿Ok? Entonces, el área de la boquilla de la manguera debe de ser de 0.0937 metros cuadrados. Estos son los ejercicios que vamos a hacer. ¿Ok? Dudas sobre las fórmulas, sobre sus unidades. Ya sé que aplicarlas es diferente, pero dudas sobre las fórmulas y sus unidades. Ya tienen anotadas las fórmulas, entonces vamos a hacer más ejercicios. ¿Ok? Voy a irme al cuadernillo. Regresando de vacaciones, ya vamos a comenzar con la ecuación de Bernoulli. ¿Ok? Hasta aquí nosotros vamos a ver antes de vacaciones, que sería, pues sería el primer tema del segundo, que sería el gasto, el flujo y ecuación de continuidad. ¿Ok? Entonces vamos a irnos a nuestro... Entonces vamos a ir a nuestro cuadernillo y en la página número 15 está el ejercicio de gasto. Entonces me dice, los siguientes ejercicios realízalos con todo el procedimiento necesario. O sea, vamos a hacer las 5 etapas. Mis datos, mi incógnita, mis fórmulas, sustitución y solución. Ustedes los van a ir haciendo, ¿ok? Entonces voy a ocupar el primero. Me dice, y me lo voy a llevar acá para trabajarlo, para poderlo rayar, porque luego no lo puedo rayar. Y me dice el ejercicio, dice, ¿cuál es el gasto del agua que fluye por una tubería si pasa por 6 metros cúbicos en 20 segundos? Entonces, ¿cuál es la fórmula del gasto que puedo ocupar? El gasto, en este caso, vamos a ver, ¿cuáles son mis datos? Mis datos son que me está dando el volumen, porque son 6 metros cúbicos, y me está dando el tiempo, que son los 20 segundos. Entonces, ¿cuál sería mi incógnita? Sería el gasto. Y la fórmula del gasto, hay una fórmula que vimos porque son 3 diferentes. Hay una que me dice que el volumen sobre el tiempo. Esta es la que voy a ocupar. La siguiente etapa es la sustitución. Ustedes van a colocar aquí datos, incógnitas, fórmula, sustitución. Ustedes siempre deben de poner esto, yo porque escribo medio feo con el mouse, por eso limito lo que más pueda.
escribir con el mouse, pero bueno, ustedes ya lo hacen como a manita, ya con calma. Entonces ahora sí, voy a sustituir el gasto es igual al volumen, que son 6 metros cúbicos entre 20 segundos. ¿Cuánto nos da esto? $0.3. No se les olvide sus unidades, metros cúbicos sobre segundo. Entonces el gasto del agua es de 0.3 metros cúbicos sobre segundo. Aunque yo hubiera puesto la densidad, no conviene colocarla en este caso o trabajarla porque hay una fórmula que tengo del gasto que lo puedo ocupar directamente, ¿ok? Entonces tengo que revisar muy bien qué son lo que me están dando y cuál de las 3 fórmulas del gasto puedo ocupar. En este caso, no hubo necesidad de ocupar esta. Entonces, pues, ¿sale? Entonces vamos con el que sigue. No, ahora sí, porque si no se va a deformar esto. Me gusta. ¿Cuál es el gasto de un líquido? El segundo ejercicio decía, ¿cuál es el gasto de la misma página 15 de su cuadernillo? ¿Cuál es el gasto de un líquido con una velocidad de 5 metros sobre segundo por una tubería de 8 centímetros de diámetro? Entonces nos vuelven a decir que cuál es el gasto. Entonces vuelvo a revisar. Primero voy a decir mis incógnitas. Tengo mi velocidad, que son los 5 metros sobre segundo. Y me dice por una tubería de 8 centímetros de diámetro. O sea, me está dando el diámetro, que son los 8 centímetros. Si se dan cuenta, mi incógnita, pues es el gasto. En este caso, como a mí me están dando el diámetro, puedo sacar el área. El área es igual a pi por radio al cuadrado, o también es igual a pi por el diámetro. Entonces, esta fórmula la voy a ocupar. Entonces, el área es igual a pi por el diámetro y el gasto es igual. Recuerden que el gasto también lo puedo calcular como si fuera el área por la velocidad. ¿Ok? Entonces, el área es igual a pi por 8. Pero aquí hay que tener cuidado porque este me lo están trabajando en centímetros y este me lo están trabajando en metros. Entonces, tengo que convertir los centímetros a metros. ¿Cuánto nos da el diámetro en metros? Exacto, 0.808, perdón, metros. Y este es el que voy a sustituir en mi fórmula por las unidades. Esto sí lo tienen que tener mucho cuidado. Si estoy trabajando en metros, si estoy trabajando en centímetros, ambas unidades, cuando las voy a multiplicar o voy a dividir, tienen que tener metros o metros o segundos sobre segundo. No pueden ser horas y dividir segundos, o no pueden ser centímetros y multiplicar con metros, ¿ok? Entonces, ya ahora sí, mi área nos va a quedar como cuánto nos va a quedar. Pi por 0.08. Vamos a tomar como pi como si fuera 3.14. Y nos va a dar 0.25. ¿Me pueden decir si está correcto? Ah, no, 0.12 metros.
cuadrados. Ahora sí, ya tengo el área y ahora sí voy a calcular el gasto. Entonces, el gasto es igual al área, que es 0.25 entre 12 metros cuadrados, por la velocidad, que son 5 metros sobre segundo. El gasto es igual 1.256 metros cúbicos sobre segundo. Entonces, aquí ya en mi oración voy a decir, el gasto de líquido es de 1.256 metros cúbicos sobre ese. Ok, vamos con el siguiente ejercicio. ¿Dudas? Ninguna, maestra. Ok, vamos con el siguiente. Vamos con el área del flujo. Ok, ya tenemos este ejercicio. Vamos a contestarlo. Es el de la página número 17. Dice que a través de una manguera de 1.5 centímetros de radio fluye el agua. Pues me voy a llevar todo esto. Creo que esto ya lo hicimos, ¿no? Ah, bueno, se parece al ejercicio que hicimos. Entonces, a través de una manguera de 1.5 centímetros de radio fluye agua a una velocidad de 3 metros sobre segundo. Determina el gasto y el flujo y no olvides el área del este. Entonces, este se vuelve a repetir como en el ejercicio anterior que hicimos. Yo conozco el área 1, que es igual a 1.5 centímetros, pero lo voy a trabajar en metros. ¿Me pueden decir cuántos son en metros? Tengo mi velocidad 1, es igual a 3 metros sobre segundo, y tengo mi velocidad. Determina el gasto y el flujo en este ejercicio. Entonces me está diciendo que determinemos el gasto y el flujo. Entonces yo tengo el gasto. Gracias, Brian. 0.015. Y tengo mi velocidad y me están dando la fórmula del área. Entonces, quieren el gasto y quieren el volumen. Entonces, recuerden, el gasto lo puedo calcular. No, vamos a borrarlo para que me pegue mucho. Entonces, las incógnitas, pues, ¿cuáles son? Ah, este es el radio. Yo ya iba a decir área, pero no. Ando toda mal. Es el radio. ¿Ok? Entonces, mis incógnitas son el área, el gasto y el flujo. Mi área, mi fórmula del área va a ser pi por radio al cuadrado. Mi gasto va a ser el área por la velocidad. Y mi flujo va a ser el gasto por la densidad. Como en este me están pidiendo la densidad, entonces voy a regresarme y voy a decir que la densidad vale 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ok? Entonces ya puedo comenzar a sustituir. Yo tengo el área es igual al pi, que es 3.14, por el radio, que es 0.015 al cuadrado, y estos son metros. Entonces el área me va a dar 3.14 por 0.015, me da 0.0471 metros cuadrados. Ahora lo voy a sustituir. El gasto es igual a este número 0.0471 por la velocidad, que son los 3 metros sobre segundo. Ustedes van a poner las unidades, a mí ya no me caben.
Y esto me va a dar 0.1413 metros cúbicos sobre segundo. Ahora puedo calcular el flujo. El flujo es igual al gasto, que es 0.1413 metros cúbicos sobre segundo, por el valor de la densidad, ¿ok? 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Se eliminan los metros cúbicos y el flujo me va a quedar 141.3 kilogramos sobre segundo. Ya ustedes ya van a colocar en la solución, bueno, las oraciones y la solución, donde el gasto es igual a 0.14 metros cúbicos sobre segundo y el flujo es 141.3 kilogramos sobre segundo. ¿Ok? ¿Alguna duda acerca de esto? No, si se dan cuenta, nada más es conocer las tres gráficas que conozco, las tres ecuaciones de gasto, cómo calculo el flujo y cómo calculo la ecuación de continuidad. Entonces, a ver si nos alcanza el tiempo. Por ejemplo, el ejercicio que hicimos en clase ahorita hace rato es este mismo ejercicio. Dice, cuando el agua fluye de una manguera de 0.05 metros al cuadrado, el área lo hace con una rapidez de 1.5 metros sobre segundo. ¿Cuál debe ser el área de la boquilla de la manguera para que salga con tal rapidez? Este ya lo hicimos, que fue este ejercicio, que está aquí. ¿Ok? Ese va aquí. Entonces, aquí nada más es identificar cuál es mi área, cuál es mi velocidad, cuál es el de entrada y cuál es el de salida. Ya no necesito más. ¿Puedo llegar a ocupar algo? Sí. Si en dado momento me llegaran a decir que necesito el gasto, bueno, ya lo veré. También puedo igualar. Si el gasto es igual al gasto de entrada, que es igual al gasto de salida, yo también puedo decir que el gasto de entrada es igual a al volumen de entrada sobre el tiempo de entrada, que es igual al volumen de salida sobre el tiempo de salida. Entonces recuerden que como estas se pueden igualar, pues este gasto tiene tres formas diferentes de poderlo calcular. Entonces, ¿solamente puedo ocupar las demás? Sí, solamente igualando la de entrada con la de salida. Y así voy a obtener las demás. ¿Ok? ¿Dudas que tengan acerca de esto? Ok, ¿qué van a hacer de actividad para este tema? Bueno, vamos a contestar lo que nos faltan del gasto. Son 3 ejercicios en la parte de abajo, en la página. Vamos a contestar las páginas. Esta va a ser su actividad. Que estén contestadas las páginas 15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¿Ok? Eso se va a quedar hasta que regresemos, hasta el día que tengamos vuelta. Vamos a volver a tener clase de física hasta el 15 de abril. Entonces son todas estas, ¿ok? ¿Dudas con esto? Entonces, ¿qué califico? Bueno, que califique que venga en el procedimiento del 1, 2, venga el de incógnitas, vengan datos, incógnitas, fórmula, ecuación, la sustitución, y que venga la solución. Siempre les digo que hagan un pequeño dibujo. Bueno, si estamos hablando de una manguera, pues ahí me dibujan una manguera. Si estoy hablando de
De un líquido, un gasto de un líquido, pues hay una cubeta, una manguera. Casi toda la mayoría serían mangueras. Una tubería, una llave, lo que crean, un pequeño dibujito y ahí ya quedó. Entonces, nada más sería esto. ¿Dudas que tengan? 15. No, ninguna. Ok, entonces si no hay dudas, esto va a ser, ¿y cuándo me lo entregarían? Hasta el 15, máximo hasta el 15 de julio, no, de abril, perdón, 15 de abril, que es cuando regresamos. ¿Lo puedo entregar antes? Sí, no hay problema. Nada más que esa es la fecha hasta aún. Entonces, como sería, entonces, que vamos a resolver las páginas del 15 al 20, que venga todo el procedimiento completo. Ya hicimos varios procedimientos en este. Si tienen alguna duda, bueno, ahí me mandarán un mensaje. Pero todos se pueden hacer. Esta vez sí son muy sencillos, ¿sale? ¿Dudas?